La primera epístola universal de Juan. Antes de continuar, comenta: Dios es amor. Síguenos, deja tu like y comparte este mensaje para que más personas puedan conocer las verdades eternas de la palabra de Dios. La primera carta de Juan es uno de los escritos más profundos y llenos de amor del Nuevo Testamento. El apóstol escribe a los creyentes con el propósito de fortalecer su fe, protegerlos de las falsas enseñanzas y recordarles la seguridad que tienen en Jesucristo. Desde el comienzo de la carta, Juan presenta a Jesús como la palabra de vida, aquel que existía desde el principio, a quien él y los demás apóstoles escucharon, vieron con sus ojos y tocaron con sus propias manos. Juan deja claro que el mensaje del Evangelio no se basa en ideas humanas ni en filosofías inventadas, sino en el testimonio de quienes convivieron con el Hijo de Dios. El propósito de su escrito es que los creyentes tengan comunión con los apóstoles y, sobre todo, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Además, afirma que escribe estas cosas para que el gozo de los hijos de Dios sea completo. Luego presenta una de las declaraciones más importantes de toda la carta. Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Esto significa que Dios es absolutamente santo, puro y perfecto. Por esa razón, quien dice tener comunión con Dios y al mismo tiempo vive en las tinieblas, miente y no practica la verdad. Pero aquellos que caminan en la luz, así como Dios está en la luz, tienen comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Juan también enseña que nadie puede afirmar que no tiene pecado, porque quien lo hace se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Sin embargo, ofrece una maravillosa esperanza al declarar que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estas palabras revelan el inmenso amor y la misericordia del Señor, quien siempre está dispuesto a recibir con gracia a todo aquel que se arrepiente y se acerca a Él con un corazón sincero. La primera epístola universal de Juan. Antes de continuar, comenta: Cristo es mi luz. Síguenos, deja tu like y comparte este mensaje para que más personas sean alcanzadas por el amor de Dios. Después de hablar acerca de caminar en la luz y confesar los pecados, Juan les recuerda a los creyentes que escribe estas cosas para que no pequen. Sin embargo, también les ofrece consuelo al declarar que, si alguno peca, tiene un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan enseña que la verdadera relación con Dios se demuestra por medio de la obediencia. El que dice conocer a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, quien guarda su palabra, demuestra que el amor de Dios se ha perfeccionado en su vida. El apóstol también recuerda el mandamiento del amor fraternal. Enseña que quien ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas y camina sin saber a dónde va. Más adelante, Juan se dirige a diferentes grupos de creyentes: a los hijos, porque sus pecados les han sido perdonados; a los padres, porque han conocido al que existe desde el principio; y a los jóvenes, porque han vencido al maligno y son fuertes en la fe. Después de esto, hace una advertencia muy importante: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan no se refiere a las personas, sino al sistema de pecado que se opone a Dios. Explica que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Todo esto es pasajero y desaparecerá, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El apóstol también advierte acerca de los anticristos y de los falsos maestros que se habían levantado en medio de la Iglesia. Estas personas negaban que Jesús fuera el Cristo y trataban de apartar a los creyentes de la verdad. Juan exhorta a permanecer en la enseñanza recibida desde el principio y recuerda que los hijos de Dios han recibido la unción del Espíritu Santo, quien los guía a la verdad. Por eso, los anima a permanecer en Cristo para que, cuando Él se manifieste en su gloria, puedan presentarse delante de Él con confianza y no con vergüenza en su venida. La primera epístola universal de Juan. Antes de continuar, comenta: Soy hijo de Dios. Síguenos, deja tu like y comparte este mensaje para que más personas conozcan el inmenso amor del Señor. En la parte final de su carta, Juan dirige la atención de los creyentes hacia una de las verdades más maravillosas del Evangelio: el increíble amor del Padre al llamarnos hijos de Dios. El apóstol declara que el mundo no conoce a los hijos de Dios porque tampoco conoció a Cristo. Luego añade una promesa llena de esperanza al afirmar que ahora somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado completamente lo que llegaremos a ser. Sin embargo, sabemos que cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esta esperanza produce un deseo de santidad, pues todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Juan continúa enseñando que el pecado es infracción de la ley, y recuerda que Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados, y que en Él no hay pecado. Por eso, el que permanece en Cristo no vive practicando el pecado como una forma de vida. El apóstol establece una diferencia clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios practican la justicia y aman a sus hermanos, mientras que quienes viven en la maldad demuestran que no han conocido verdaderamente al Señor. Para ilustrar esta enseñanza, menciona el caso de Caín, quien por envidia y maldad asesinó a su hermano. Juan enseña que el amor es la evidencia visible de la vida espiritual, pues hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. También recuerda el ejemplo supremo de Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros, y afirma que de la misma manera debemos estar dispuestos a amar y servir a los demás. Más adelante, el apóstol anima a los creyentes a confiar en Dios y a tener seguridad delante de Él, porque el Señor conoce todas las cosas y es mayor que nuestro corazón. Enseña que la confianza en Dios produce una vida de obediencia y una relación de comunión con Él. Finalmente, Juan presenta el propósito de toda la carta al afirmar que escribe estas cosas para que los creyentes sepan que tienen vida eterna en el nombre del Hijo de Dios. También enseña la confianza que tenemos al acercarnos a Dios en oración, sabiendo que Él escucha nuestras peticiones cuando pedimos conforme a su voluntad. La carta concluye recordando que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y que la vida eterna se encuentra únicamente en Jesucristo. Por eso, Juan termina con una exhortación breve pero poderosa: Hijitos, guardaos de los ídolos. Con estas palabras, invita a los creyentes de todas las generaciones a permanecer fieles al único Dios verdadero y a vivir siempre en su amor y en su verdad. La enseñanza de la primera epístola universal de Juan es un llamado a vivir una fe auténtica, basada en la verdad, la obediencia y el amor. Juan nos enseña que Dios es luz y que quienes tienen una verdadera relación con Él deben caminar en la luz, abandonando el pecado y viviendo en santidad. También nos recuerda que, aunque todos somos imperfectos y podemos fallar, tenemos esperanza en Jesucristo, nuestro abogado ante el Padre, quien nos perdona y nos limpia cuando confesamos nuestros pecados con un corazón sincero.
La carta nos muestra que la verdadera fe no consiste solamente en palabras o conocimientos religiosos, sino en una vida transformada que guarda los mandamientos de Dios y demuestra amor hacia los demás. Una de las enseñanzas centrales del libro es que Dios es amor, y que quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor hacia los hermanos es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida y de que realmente conocemos al Señor. Además, Juan advierte sobre las falsas enseñanzas y anima a los creyentes a permanecer firmes en la verdad de Cristo, sin dejarse engañar por doctrinas que se apartan del Evangelio. También enseña que los hijos de Dios tienen una maravillosa esperanza. Un día verán a Jesucristo y serán semejantes a Él. Finalmente, la epístola fue escrita para que los creyentes tengan plena seguridad de su salvación y sepan que poseen vida eterna por medio de la fe en el Hijo de Dios. Por eso, la gran enseñanza de este libro es permanecer en Cristo, caminar en la luz, vivir en amor, obedecer a Dios y mantener la certeza de que en Jesucristo se encuentra la vida eterna y la verdadera comunión con el Padre.